un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Y a invitarles que podamos orar y que en esa manera el Señor sea glorificado en esta hora por su palabra. Y de esa manera hoy vamos a dar inicio a lo que es este tiempo de la palabra del Señor. Bendito y gran Señor, te adoramos, reconociendo, Señor, que tú eres inmensamente amoroso. Reconociendo, Señor, que tú tienes el dominio, la autoridad y que tú reinas, Señor, en los cielos y en la tierra. A ti te damos la honra y la gloria. Reconociendo tu presencia, bendito Espíritu Santo, tu ministerio en la iglesia, Señor, te damos el honor. Y que de esa manera, Señor, hoy que gracias sean dadas al Padre por medio de Jesucristo. Y que la participación del Espíritu Santo sea con todos los que estamos aquí, Señor. Ese es nuestro ruego, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el profeta Ezequiel. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por el libro de Ezequiel, mis hermanos? ¿Cuántos hemos sido desafiados por el profeta Ezequiel, el escrito? Estoy hablando del libro, porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y entonces reconocer su grandeza y reconocer la gracia del Señor en este libro, podemos hoy decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Voy a invitarles que abran su Biblia en Ezequiel capítulo 43. Tengo gran expectación por esta palabra. La manera como el Señor ha traído sobre nosotros su buen propósito al darnos su palabra. Y agradecido estoy porque sé que cuando el Señor abre nuestros ojos a lo que es la visión celestial, nuestro corazón se agranda, nuestro corazón se ensancha, nuestra mente toma una medida y es la medida de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la visión celestial y hablamos acerca de lo que el Señor muestra por su palabra, entonces podemos ver que son proporciones muy inmensas y podemos con toda seguridad primeramente entender y de la misma manera imitar declaraciones como estas, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Entonces podemos imitar y podemos decir amén a palabras como: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Que en la medida como el Señor, el Espíritu Santo, nos siga ministrando y guiando, entonces podremos decir que la iglesia pueda ser plenamente capaz de comprender con todos los santos, o bien en el texto bíblico, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para ser llenos de toda la plenitud de Dios. En eso hay expansión, en eso, mis hermanos, no permite la estrechez, no permite una vida espiritual estrecha, no permite ser cortos de visión. Cuando entendemos por la palabra del Señor a qué fuimos llamados y por qué somos la iglesia del Señor,
entonces podemos nosotros ver que el corazón cada vez se expande más. ¿Y hasta qué punto? El punto en el cual pueda caber toda la plenitud de Dios. Eso es inmenso. Eso es una medida que no alcanzaríamos para decir de este tamaño es la visión. Por eso cuando veo esta palabra y veo las implicaciones de lo que tiene que ver la casa de Dios, la iglesia, pudiera hacerles una pregunta: ¿cuántos de ustedes reconocen, tienen convicción que son llamados a salir fuera de? Y entonces ese es el llamamiento de la iglesia, es salir del mundo y entonces hacer propiedad de él. Y ahí, ¿cuántos pudiéramos levantar nuestras manos? No lo hagan, pero poder decir: yo soy parte de la iglesia del Señor. Fuera de esto es ignorar el diseño de Dios. Fuera de esto, mis hermanos, es no entender lo que el Señor nos ha llamado para ser la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es diseño y cuando hablamos acerca de lo que es la casa, el edificio, la ciudad espiritual, la Nueva Jerusalén, todos son sinónimos para hablar de lo que el Señor ha dispuesto para este tiempo, y es hablar de Cristo y su iglesia. Y ahora, bajo la petición del Espíritu Santo, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Aquí, avanzando en Ezequiel capítulo 43, fue la misma porción que tomamos la semana pasada, pero ahora aquí en el capítulo 43 hemos de ver que la casa es el lugar, vimos la semana pasada, de la gloria de Dios. Es el lugar donde habita, donde reside lo que es la santidad de Dios, la gloria del Señor. Y ahora avanzando, les quiero invitar para que ustedes puedan ver cómo esta casa espiritual, hablando acerca de la grandeza de Cristo y de su iglesia, hablamos de lo que es la iglesia es el lugar del gobierno de Dios. No hay otro lugar en el cual nosotros podamos ver tanta autoridad. No hay otro lugar en el cual el Señor pueda reposar su gobierno, su autoridad. Y hablar acerca de esto, vean lo que dice el verso 4 para entrelazar. 43 verso 4: y la gloria de Jehová entró en la casa. La gloria se había ido de esta casa. Y según lo que dicen las Escrituras, nunca volverá a una casa terrenal. Nunca habitará en paredes, en tabernáculos o en un templo, sino que ahora esa gloria está entrando y entra. El diseño es que esa gloria entrará en la casa. Y estamos hablando de lo que es en un sentido la iglesia del Señor espiritualmente hablando, y en eso es donde podemos ver nuestra esperanza y el diseño en lo cual decimos: ven, Señor. Entonces, verso 4: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Verso 6: y oí uno que me hablaba desde la casa, y aquí es donde quiero que usted subraye esto: uno que hablaba desde la casa. ¿Por qué? No sabe lo que puede traer el alcance de otra vez que el corazón se pueda así ensanchar, y que nuestra mente se pueda abrir para que nosotros podamos ver qué incluye la visión. Número 1, hablar de la visión celestial es poder, el Señor, el Espíritu de Dios pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver al Señor. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en su trono, lo vemos en los lugares celestes. Y entonces pudiera ir, que ya no voy a ir, pero en el capítulo 1 encontraríamos que lo primero que abarca la visión de Dios para Ezequiel, capítulo 1, es que se da cuenta que está contemplando el Dios que está en su trono. Eso, el registro lo encontramos en el capítulo 1, en el verso 26 hasta el verso 28. Me gustaría solamente leer el verso 28. Dice Ezequiel 1:28, y dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová.
Le he mostrado mi admiración a la traducción del lenguaje actual y dice: entonces me di cuenta que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor. ¿Qué abarca la visión si no es abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver al Cristo exaltado? Que podamos ver al Cristo glorificado, que podamos ver aquel que está por encima de todas las cosas, el señorío de Cristo. Y entonces ya desde ahí, cuando los ojos se abren a esa visión, entonces estamos comprendiendo el alcance de esta visión. Pero estamos hablando de alguien que está por encima de todo. Y entonces el Cristo que nosotros vemos culturalmente, humanísticamente y religiosamente, 6 de agosto, el Cristo de la capilla, el Sagrado Corazón, y todo lo que tenga que ver culturalmente. Pero dejemos los ídolos, dejemos la manera como aquellos que no tienen acceso al Señor lo ven. Pero ahora tener una imagen de un Cristo humano tampoco tiene sentido. Entonces se trata de rasgar la carne de Cristo y poder entrar y ver al Cristo glorificado. Eso es abrir los ojos de nuestro entendimiento. A nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos así, no más. Y entonces cuando alguien puede ver de esa manera, podemos decir: el Señor ha abierto la visión, el Señor ha abierto los ojos, y podemos quedarnos ahí contemplando hacia arriba. Amén. Pero lo segundo que abarca la visión es ver a Cristo, y vea dónde se ve ahora. Se ve en la casa. Una cosa es ver a Cristo y verlo en su trono de gloria, y otra cosa es, esa visión abarca ver a Cristo en la casa, que es el verso que les he dado, 43. Si ustedes ven el verso 6, 43, el verso 6, y esto para mí, mi hermano, ha traído sobre mí la claridad acerca de ver el diseño de la obra, ver el diseño en el cual Dios nos ha llamado. Y entonces ver a Cristo, el hombre de bronce bruñido, el hombre que está sentado en el trono, según Ezequiel 1, 27 y 28. Pero ahora vea lo que dice el 43 en el verso 6: y oí uno que me hablaba desde la casa, un varón estaba junto a mí. Entonces ahora se trata de mirar ¿a dónde? A mirar a la casa, la iglesia del Señor. Y si Cristo no se ve en la iglesia, entonces es una visión parcial. Entonces se puede uno quedar contemplando y no poder ver la intensidad de lo que es Cristo en la iglesia. No somos llamados a ver otra cosa. Esta casa tiene que ser llena de Dios, de Cristo. Y entonces vea cómo ahora han transcurrido, vaya al capítulo 40, han transcurrido 12 años después del último registro que nosotros encontramos, en el cual Ezequiel registra que escuchó la palabra del Señor y vio la visión del Señor. Y entonces ahora vean el capítulo 40, vuelvan al 40 y puedan ver el varón midiendo la casa. Y entonces vea otra vez la amplitud de lo que es la visión. Y ahora la iglesia, llamada la casa espiritual, la cual somos nosotros, ahí es donde nosotros podemos ver, ¿se ve Cristo ahí? Sí se ve Cristo, sí se está viendo al Señor, porque la visión abarca verlo en su trono, pero verlo también en el cuerpo, verlo también en la iglesia. Entonces es fácil quedarnos, no fácil, pero es cómodo quedarse en la primera parte, es decir, yo veo al Señor, amén, pero con esto no quiero nada. Yo veo al Señor, pero está bien, yo si puedo me congrego, no me congrego. Yo veo al Señor y tengo comunión con Él, pero con la comunión entre nosotros eso no es muy importante. Entonces note el desafío que tenemos. Note el desafío que hay, mis hermanos, en el cual ahora se trata de ver a Cristo dentro de la casa, dentro del cuerpo. Y en todo eso nosotros podemos ver una descripción de lo que es el templo, que ya no tiene mucha similitud ni con el tabernáculo, ni lo que es el templo de Salomón, hablando que vendrá, que en el tiempo, porque es un libro de cautividad, es un libro de los cautivos, un libro que está pasando
tomando el sabor del libro y viendo un poco de su contexto, es aquellos que fueron cautivos, aquellos que están bajo el juicio y la corrección del Señor. Pero ahora la voz profética hablando acerca de aquello que será la casa, en una casa restaurada, en una gloria mayor. Y si ustedes ven el capítulo 40, en el verso 2, ya no voy a leer el verso 1, pero dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó y he aquí un varón. Y ahora el varón, todo esto que vio este mismo hombre, este varón que ve en el capítulo 1, ahora lo ve en todo lo que es la medición del edificio, de la casa, de la ciudad. Y a partir de ahí, y yo sé, le he pedido que pueda leer desde el 40 hasta el 47, espero que haya sido obediente a esa indicación del Señor, y pueda ver que ahora nosotros encontramos que las descripciones detalladas, es un libro difícil de leer, pero con una Biblia, mis hermanos, por ejemplo, la Biblia cronológica lo dice claramente, una manera en la cual nosotros podemos ver la descripción exacta de lo que se está diciendo, y por lo menos nosotros podemos ver que hay una descripción, una similitud a lo que es el tabernáculo. Vamos a encontrar una similitud a lo que es el templo de Salomón. Encontraremos una casa ubicada para el tiempo de la restauración. Veremos las medidas que son a una escala mucho mayor. Veremos una casa muy amplia. Estoy diciendo que todo aquel que pueda leer Ezequiel capítulo 40 y que vaya hasta el capítulo 47, encontrará una descripción, mis hermanos, bien detallada de lo que es una similitud de la casa de Dios, del templo de Dios, del tabernáculo, de lo que es el templo de Salomón. Y entonces nosotros veremos una casa ubicada en el tiempo de la restauración. Las medidas son a una escala mayor, y entonces nosotros encontramos algunas diferencias del servicio también ahí que son muy significativas. La primera: no hay arca del pacto, tampoco encontramos un candelabro de oro, no vemos los panes de la preposición y no vemos el velo. Tampoco los levitas no servirán como en el tiempo de Moisés, pero sí hay sacerdotes, hablando acerca de lo más puro del sacerdocio. Los hijos de Sadoc, que cuando vemos Ezequiel es un descendiente directo de los sacerdotes, hablando acerca de su padre, su abuelo, de su ancestro Sadoc. Y ahí podemos ver cómo ahora no hay un sumo sacerdote, sino encontramos un príncipe ofreciendo holocausto. Vaya conmigo al 45, o más bien al 46. Y vea lo que dice. Ahora no encontramos un sumo sacerdote, estamos viendo el diseño de una casa. Estamos viendo el diseño de una casa según la revelación de Ezequiel. Estamos en el capítulo 46 de Ezequiel. Y ahora podemos ver cómo la similitud que hay en la descripción de esta casa solamente, pero está hablando de algo mucho mayor. Está hablando de una inscripción mucho mayor que un tabernáculo, mucho más que el templo de Salomón. Y entonces ahí podemos ver una proyección en la cual el Señor está trayendo una amplitud en lo que es la visión. Una cosa es ver a Cristo entronado, una cosa es ver a Cristo, al Cristo en el trono, y otra cosa es ver a Cristo en la iglesia. Lo segundo no se ve. Lo segundo, tenemos cantos del reino, tenemos cantos de todo lo que tiene que ver esa dimensión. Pero ahora cuando nosotros vemos ¿qué es Cristo en la iglesia? ¿Cómo es que tenemos que ver a Cristo en la casa? Y tenemos que verlo de esta manera, mis hermanos, a la manera como dice las Escrituras, pero solamente para beneficio. Y vean lo que acontecerá aquí. Ezequiel 46, y dice el verso 1: así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Verso 2. Y el príncipe, vean, no el sumo sacerdote, sino ahora un príncipe entrará
por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz y adorarán. Vean, y adorarán junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defectos, y todo lo que sigue diciendo. No pretendo, mis hermanos, ir punto a punto a lo que nosotros podemos ver ahí. Solamente ver la descripción, solamente ver que lo primero que ve Ezequiel es aquel que está sentado en el trono, aquel hombre de bronce bruñido, refulgente, que parece el esplendor del arco iris, y ahí ve la gloria del Señor. Eso fue lo primero que vio Ezequiel. Ezequiel, el Señor abre sus ojos y ve visión de Dios. Estamos hablando de la visión celestial. Pero lo segundo que ve Ezequiel, mis hermanos, es ver al Cristo en el edificio, al Cristo en el cuerpo. Y ahí es cuando vamos al capítulo 43, que es nuestro texto base, para nosotros ver que el diseño de esta casa es que esta casa, mis hermanos, esta casa entrará la gloria del Señor. Eso vimos la semana pasada. Pero ahora hablar de esta casa, el lugar del gobierno de Dios está en la casa. Y vean cómo lo dice el verso 7. Estamos ahora en el capítulo 43 y voy a leer el verso 6 en adelante. Dice: y oí uno que me hablaba desde la casa. Un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, y subraye, consideré, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. La casa es el lugar del gobierno de Dios. Nada tiene más autoridad que lo que es la iglesia del Señor. El lugar para el gobierno del Señor, el trono de Dios, es la casa. Y aquí hay mucho que decir. Aquí por lo menos poder considerar que en este lugar, llamada la iglesia del Señor, aquí es donde nosotros podemos ver, hermanos, el gobierno de Dios. Vean cómo lo dice ahí: este es el lugar de mi trono. En esto hay algo que decir muy importante, si no nos perdemos. ¿Por qué? Porque en la manera como nosotros podamos ver la iglesia, esta declaración, que la casa, cuando vemos nosotros esta casa y que la casa es el lugar del gobierno de Dios, entonces ahora nosotros podemos ver dónde está ubicada la iglesia. Y la iglesia está ubicada no en los cielos, la iglesia está ubicada en la tierra. Eso, recuerde que la casa es celestial. Nada se nos ha perdido aquí, nada, absolutamente nada. Yo sé que en ese tiempo se está perdiendo el peregrinaje, se está perdiendo la parte de peregrinos y extranjeros, y que de la tierra estamos haciendo un cielo. Y que toda visión tiene que ver con establecernos aquí, el reino tiene que ver con la tierra. Todo eso bajo una distorsión. Y cuando hablamos esfuerzos que tiene la iglesia para lo que es subir a las influencias de gobierno para poder gobernar y pensar que eso es el gobierno del Señor, ahí es donde podemos ver que la iglesia, mis hermanos, la sede del gobierno de la iglesia no está en Roma. La sede del gobierno de la iglesia no está en la tierra, sino que la sede de su trono está en el cielo. Esto provee una visión grande para la iglesia de autoridad, porque ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y entonces cuando nosotros vemos Efesios capítulo 2, vaya conmigo, ¿en dónde está la iglesia? Toda la estrategia satánica es bajarte de los lugares celestiales y entonces darte una visión terrenal. Eso es la estrategia satánica. La estrategia satánica es echarte los lugares celestiales. La estrategia satánica es que la iglesia pierda su proyección en la parte espiritual y entonces todo es aquí y en la tierra. Todo tiene que ver con una visión terrenal. Pero si ustedes ven cuál es el lugar del trono de Dios, está en los cielos. Él gobierna desde los cielos. Y el Espíritu Santo nos hace ver desde la tierra y nos deja ver al que está sentado en el trono, el ministerio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver al Cristo exaltado, al Cristo levantado en gloria.
Pero ahora que nosotros podamos decir que el gobierno está en la tierra, Efesios en su capítulo 2, y dice el verso número 5, 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y vean, esto fue donde cayó Efesios. Por eso encontramos en Apocalipsis, por tanto mira de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde cayó la iglesia? Cayó de vivir y de moverse en la autoridad del Señor. Cayó completamente de los lugares celestiales bajo una visión terrenal, bajo un gobierno de hombres, y en ese momento es donde la autoridad está fuera de su lugar. La autoridad está en la casa, y esa casa, esa autoridad del Señor, el gobierno del Señor está en los cielos. Y como dice el verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales donde gobierna Cristo. Hermanos, qué dimensión en la manera como esta declaración es tan fuerte. Esto encierra mucho en sí mismo, pero solo estamos en este gobierno cuando nosotros estamos en nuestra posición celestial. Solo nosotros vamos a estar en este gobierno, en esta autoridad espiritual, mientras que nosotros, mis hermanos, podamos estar en los lugares celestiales. Escuche lo que voy a decir. ¿Qué esperanza hay para nosotros o para la iglesia que no esté bajo el gobierno de Dios? Ni una sola. Y entonces cuando nosotros vemos, ese fue el desafío del libro de los Hechos. El libro de los Hechos establece claramente el gobierno del Señor. La iglesia, en el libro de los Hechos, nosotros podemos ver cómo alcanza dimensiones de autoridad, cómo alcanza, mis hermanos, la parte del gobierno del Señor en lo que tiene que ver. Ellos estaban bajo la soberanía y el trono del Señor, la autoridad de Cristo, y ahí es donde nosotros podemos ver, esta casa es totalmente espiritual. No se pierda, porque ahora llegamos al punto, y es, ¿quién gobierna realmente en la iglesia? ¿Quién gobierna? Gobierna el Señor, y su lugar de trono y de gobierno está en los cielos. Por lo tanto, aunque la iglesia esté en el mundo, aunque la iglesia esté en la tierra, nuestra posición son los lugares celestiales. Nuestra visión es espiritual, no es una visión terrenal, no es una visión que nos lleve a estar aquí anclados en la tierra. Hermanos, nada se nos ha perdido. Pero ahora estoy entrelazando para decir que si la casa entonces toma un orden completamente espiritual y nada terrenal, hermano, cuánto he alabado al Señor por esa visión que nos da el Señor en Apocalipsis capítulo 2, hablando sin ir allá a la primera iglesia, que se menciona Éfeso, que podemos tener sana doctrina, porque se puede probar a los que se dicen ser y no son apóstoles. Y puede decir, nosotros somos la iglesia bíblica. No, el discernimiento en esa iglesia, ahí tiene la sana doctrina. Que pueda tener eso como Éfeso, que pueda tener devociones o evidencias de devoción. Ningún otro nombre como ellos. No, aborrecemos cualquier hombre, damos gloria al Señor. Que podamos tener obras, y hacemos, y vamos aquí, y vamos allá, y has tenido fervor y no has padecido. Estoy parafraseando, aunque no me gusta hacerlo. Pero en todo eso, ahora viene, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira por tanto de dónde has caído, de dónde cayó la iglesia, si no es de esos lugares, de esa influencia celestial. Hermanos, tu visión en el Señor puede ser terrena. No hay autoridad, no hay gobierno del Señor. Pero cuando vemos y cuando podemos encontrar que, hermano, la visión celestial tiene que ver con aquello que Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, ahora, todos aquellos que estamos al frente de un ministerio, todos aquellos que tenemos una responsabilidad delante del Señor, hermanos, no dejes tu lugar. Quizás ya te echaron, quizás con su cola arrastró, y en eso, para abajo, y el gran dragón ahora tumbando a la iglesia, y entonces todo lo que nosotros podemos ver, padecimiento, y hablar de autoridad y de gobierno, entrelazo. Entonces, si la visión es celestial, si el gobierno del Señor está en los cielos, y estamos hablando que es una casa totalmente ordenada por alguien, vaya Efesios, Ezequiel, vea la injerencia, si pudiera decir eso, si pudiera decir, vea
la manera como el Señor en su palabra nos deja ver esto. Aquí estoy buscando un punto de partida para llevarlo bien rápido, pero vea Ezequiel capítulo 1, Ezequiel 1, varios versos bien rápidos, no solamente para que vea en dónde radica realmente el gobierno de una iglesia. ¿En dónde radica? En el Señor. Él está sentado en su trono y la iglesia está ya sentada con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Pero ahora vea lo que dice Ezequiel 1:12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Hacia dónde? ¿Qué? Verso 20. ¿Hacia dónde el Espíritu les movía? Final del verso 21. Dice, las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes. ¿Sí? Y capítulo 3, verso 12. Y me levantó el espíritu. ¿Sí? Y así puedo mostrarle por las escrituras todo lo que tiene que ver. Hermanos, esta casa está ordenada por el Espíritu. Nada está fuera de la autoridad y la guianza del Espíritu Santo. Y entonces encontramos, dijo el Espíritu Santo, fue arrebatado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y el Espíritu Santo, y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Juan, al instante yo estaba en el Espíritu me arrebató. Y cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver en esta casa, escuche, el gobierno es por el Espíritu Santo. La guianza es por el Espíritu Santo. Y entonces ahora podemos ver que todo esto sucede en este gobierno por lo que es la dimensión espiritual, el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, esta es la revelación de Cristo por el Espíritu Santo. Y entonces podemos ver cómo dentro de lo que es el Espíritu Santo puede usar a hombres llenos del Espíritu Santo. La iglesia ha sido gobernada por hombres llenos del Espíritu Santo, sabiendo que no son los hombres, sino es el Espíritu Santo llenando a sus siervos. Y entonces ahora viene el gran tema, ser lleno del Espíritu Santo. La única manera para que se pueda manifestar el gobierno del Señor, la autoridad de Cristo, es un hombre de Dios. Es un hombre lleno del Espíritu Santo, porque el que gobierna esta visión y el que gobierna en este reino no es otro, mis hermanos, el que está sentado en el trono. Él está en su gobierno, Él gobierna, pero a través del Espíritu Santo nos guía a todo lo que Él dice. Por lo tanto, la iglesia que no sea conformada a la imagen y al carácter de Cristo está en otro lugar, menos en los lugares celestiales. Toda iglesia que no refleje el carácter de Cristo, toda iglesia que no tenga la imagen de Cristo, en toda iglesia donde no se vea a Cristo. No estamos hablando de algo así, mis hermanos, abstracto y de cómo fue, no, como un fantasma que entra. Estamos hablando de la realidad y estamos viendo a Cristo en cada uno de ustedes, en la manera como hablas, en la manera como subes tus aportaciones al Facebook, a la manera como tratas en el WhatsApp, en la manera como tratas al vecino, en la manera como nos relacionamos, en la manera como tratas a la esposa, al hijo, en la manera como tratas lo que es tu hermano en Cristo. Ahí es donde nosotros podemos ver la manera como tú estás dándote a conocer, y podemos ver, es una vida llena de Cristo, y podemos decir, no veo a Cristo. Somos cartas leídas. Y el Espíritu Santo escribe en los corazones, y ¿sabe qué escribe? El carácter de Cristo. Y entonces es fácil ver cuando es el Señor y cuando somos nosotros. Qué privilegio, qué manera de estar en los lugares celestiales, qué manera de gobernar o ser gobernados bajo la guianza del Espíritu Santo. Y entonces entramos bajo un régimen, bajo una autoridad. Toda vida que no sea llena del Espíritu Santo, todo hombre, todo ministerio que no sea lleno del Espíritu Santo no puede gobernar la iglesia. Estará gobernando una organización, estará gobernando un club, pero hablando de la iglesia del Señor tiene una característica: es bajo el régimen del Espíritu Santo. Y Dios, a través de toda la historia, ha utilizado a hombres y a mujeres llenas, iglesias llenas del Espíritu Santo, para que podamos ver el gobierno de Dios. Hermanos, estoy muy desafiado
Les puedo decir que he sido sentenciado a muerte y que nunca había tenido tanta intensidad en lo que es el tema de morir, porque ahora viene la parte de ser lleno del Espíritu Santo. Yo sé que la gran pregunta es: ¿y cómo uno es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que sentir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la evidencia de que he sido llenado del Espíritu Santo? Antes de ir allá, yo te quiero preguntar: ¿tú eres lleno del Espíritu Santo? Tú eres un hombre de Dios. Algo que me ha impactado en demasía es esto: Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Puede morir un hombre del Señor y puede levantarse otro, y puede levantarse otro, pero el Señor es el mismo. Nada más evidente como la presencia de Dios en una vida. Hermano, estamos hablando de aquello que revoluciona, estamos hablando de aquello que cambió la historia de la iglesia. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres no sensuales, hombres no amadores de sí mismos, sino hombres llenos del Espíritu Santo y el gobierno de Dios a través de esa vida dirigiendo a la iglesia. ¿Cuánto anhelo al Señor? Y entonces esto, decir con una oración, la haces. Escuchando a tal ministerio, la haces. Hermano, es una vivencia. Yo veo la tendencia que hoy tenemos de escuchar a Watcher, a Paul Watcher, de escuchar a Piper, a Raúl Arce, a Neftalí Rivera, a escuchar a otro, ¿verdad? Y no, esos, mira, pero bien buenos, Wesley y Lutero y todos los que ellos, mis hermanos, y entonces entramos a su pensamiento, estamos tomando el modelo de alguien incorrecto, porque estos fueron hombres del Señor. Dios se manifestó a su vida, pero ahora yo no soy llamado a ser como ninguno de ellos. El Señor quiere tratar conmigo y quiere llenarme del Espíritu Santo y quiere usar mi vida en el gobierno de Dios. Y entonces otra vez la desviación. Hermano, Romanos capítulo 6. Tú eres una vida llena del Espíritu Santo. Tú anhelas el gobierno del Señor, porque el diseño de esta casa, que es el lugar del trono de Dios, la iglesia del Señor es el lugar para el gobierno de Dios, el señorío de Cristo. A través de la iglesia vamos a encontrar, y Esteban lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno del Espíritu Santo, Moisés lleno del Espíritu Santo, Elías lleno del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo, y vamos a encontrar aún los diáconos, un Felipe lleno del Espíritu Santo. Vamos a encontrar vidas, mujeres llenas del Espíritu Santo, una Lidia que el Señor abrió su corazón y recibió al Señor. Vamos a encontrar a la mujer samaritana llena del Espíritu Santo, totalmente inmersos en la unción del Espíritu Santo. Yo no sé qué ustedes entiendan por unción del Espíritu Santo, pero si te quedaste en el tiempo de la caída, y yo digo gloria al Señor por todo ese tiempo, amén. Si te quedaste en el tiempo de las lenguas y de todo, amén, gloria al Señor. Yo no digo nada de eso y lo anhelo para mi vida, pero yo hablo de lo que es la evidencia de entender realmente la llenura del Espíritu Santo y saber, tú eres lleno del Espíritu Santo. Evidencias que podamos ver hombres llenos del Espíritu Santo. Romanos, vayan conmigo. Romanos. Qué desafío el Señor nos da. Pero vean en qué régimen estamos. Romanos, aquí en su capítulo número 7, la presencia de Dios. Como estos hombres entraban a las fábricas, todos caían bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy estuve recordando un avivador, le llamaron el intercesor, y la manera como el Señor me motivó a lo que es realmente ver si estoy lleno del Espíritu Santo. Fui muy desafiado, pero poder ver el ministerio de la oración era parte fundamental. Orar día y noche, orar. No hay otra cosa más que hacer más que leer y orar. No hay otra cosa más que leer, meditar, orar. No hay otra cosa más que bendecir al prójimo y orar. No hay otra cosa más que predicar la palabra y orar. Y en cuestión de este libro es mirar. Una vida que entra, todas las vidas de profundidad, mis hermanos, no eran vidas light.
Todas las vidas llenas del Espíritu Santo, hermanos, hay un precio. Hay un precio. La salvación es gratis. Pero el requerimiento para ser lleno del Espíritu Santo, Él es santo. No entrará a un lugar donde esté. El Espíritu Santo no se mueve en la tierra ni en un lugar desordenado. Génesis 1 te dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la pureza. Y entonces le voy a dar 4 procesos hacia la santificación, y esto sería lleno del Espíritu Santo. Pero antes de eso hay que poner un antecedente. Y el antecedente es este. ¿Quién gobierna? Romanos capítulo 7. Me gusta lo que ponen ahí los teólogos. Arriba del capítulo 7, ¿qué ponen? ¿Alguien tiene ahí su Biblia? ¿Qué dice? Analogía. La analogía para los griegos era llevar arriba, era elevar. Era elevar una idea hacia dónde estaban los dioses. Esa es una analogía. Tropecé con esta palabra y dije, ¿qué es una analogía? Ahí están los griegos y todo, en su locura había algo que ellos anhelaban, pero no sabían. Había algo que pensaban que era sublime, pero estaban fuera del Señor. Pero esto es bueno, porque es elevar una idea a donde están los dioses. Y entonces, vea, capítulo 7, no me paro mucho, pero dice el verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Puedo hablar con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Jurisprudencia, por aquí te vas a ir. Esta es la ley. Si no te acoplas a esta ley, entonces mueres. Autoridad, gobierno. Verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive, pero si el marido, vea que el énfasis está en lo que muere para una libertad, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿A qué morimos? A un tipo de gobierno, a una ley que nos gobernaba, a una autoridad. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, aquí, mientras estamos en la carne, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. No puede estar en el pecado la iglesia. No puede estar en las pasiones desordenadas. Aunque estamos aquí, habitamos en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que no puede entrar en el cielo? Carne y sangre. Una vida espiritual, una vida gobernada por el Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo. Verso 6, pero ahora, amén, estamos libres de la ley o del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El que gobierna es el Espíritu, la autoridad la tiene el Espíritu. Nos lleva, nos trae, nos muestra, me sacó, me dijo, me llevó, me arrebató, todo en lo que es el régimen del Espíritu. El régimen del Espíritu tiene 3 cosas: tiene un rey, tiene una ley y tiene una autoridad. Alabado sea el Señor. La iglesia carnal se va a quedar en la gran tribulación. La iglesia espiritual va a ser arrebatada cuando el Espíritu diga: ven, Señor Jesús. Y entonces esto que detiene al maligno, al inicuo, entonces esto, mis hermanos, será quitado. Y entonces la manifestación de ¿quién? Del anticristo. Y aquí es donde nosotros podemos ver la iglesia del Señor, la iglesia espiritual será reunida con Cristo. El que gobierna es el Espíritu. Y escuchen,
el Espíritu habita en hombres llenos de Él. He sido como un sentenciado a muerte desde que conocí a Cristo, pero en este andar he encontrado una cosa, mis hermanos, yo le he hablado acerca de mi conversión. Y cuando yo conocí a Cristo me arrepentí por los pecados que cometí. Cuando yo recibí a Jesús, yo me arrepentí por los pecados que cometí. Los puedo enumerar. Atado completamente. Luego alguien me dio una hojita para que me puso 613 pecados, entonces yo tenía que tachar una vez. Y al final lo quemaron o lo pusieron en una cruz, soy libre. Eso duró solamente una semana, pero lo voy a decir, ¿por qué todavía tengo estos pensamientos? Y entonces lo que no entendía, mis hermanos, es que ahora bajo la guianza del Espíritu Santo había que arrepentirme de otra cosa. No de lo que hice, sino de lo que soy. Vendido al pecado. Una naturaleza caída. Y entonces aquí es donde viene el punto. ¿Dónde es que el Espíritu Santo va a habitar? ¿Cómo alguien es lleno del Espíritu Santo? Si la regencia es del Espíritu, si la autoridad es del Espíritu Santo, y a través de este libro encontramos hombres llenos del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿y cómo ser lleno del Espíritu Santo? Habrá un momento en nuestra vida que haya sentencia a muerte para alguien que nos hable. Espero que llegue el momento cuando el Espíritu Santo sea tan real y nos diga, o tú o yo, los dos no podemos, o tu voluntad o la mía, los dos no podemos. Y entonces me regreso a cuando yo recibí a Cristo y digo, pero yo le dije que le daba todo, amén, pero ahora viene el proceso de santificación, porque Cristo me salvó, y ahora viene la autoridad del Espíritu, me guía el Espíritu, y el Espíritu Santo me está diciendo, dos no podemos, solamente uno. Y entonces uno tiene que ver hasta dónde está el alcance de lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos les gustaría tener esa autoridad del Señor sobre todo principado, sobre toda potestad? Y entonces, primera de Pedro capítulo 4, segunda de Pedro, estoy hablando de esto, mis hermanos. Capítulo 4. ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser participante de una naturaleza diferente. Alabado sea el Señor. Pero miren lo que dice 1 Pedro capítulo 1 verso 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, yo soy la vida. Mi vida doy, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, palabra clave, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina. La presencia del Espíritu Santo, la naturaleza divina en la vida de cada uno de nosotros, la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo. A partir de aquí un proceso de santificación, como diciendo, el Espíritu Santo primero te va a llevar a Cristo para que seas perdonado de tus pecados. Pero luego lo que va a hacer el Espíritu Santo es formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. No, yo no quiero parecerme a nadie, no me quiero parecer a ninguno, los más usados por el Señor. La presencia del Espíritu Santo que me conforme a la imagen de Cristo, ese es. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos da arrepentimiento, convicción de pecado, y en ese momento recibimos al Salvador. A partir de ahí, la manera como está formando a su Hijo en nosotros. Pero llega un momento en el cual el Espíritu Santo, si alguien dice yo quiero al Espíritu Santo, tiene que ser, no puedo estar allí si no dejas esto, esto y esto y esto.
Por lo menos quiero darle 4 pasos hacia la santificación y con eso termino. En esto he sido grandemente desafiado, pero en proceso de santificación. Relato. Para que el Espíritu Santo, la manera, esto tiene que verlo, este es un testimonio personal. Usted puede tirarlo a la basura, no sirve. Si no es de edificación, no sirve, pero creo que puede ser de edificación. Hay 2 eventos en mi vida que no había entendido y en los cuales participó mi esposa. El primero fue regalar un carro y el segundo fue regalar una ven. Eso ha tomado tanta relevancia en mi vida. Yo no estoy pretendiendo que ustedes vendan sus carros, que regalen sus carros. No, yo no quiero que eso. Solamente quiero una cosa que he entendido que el Espíritu Santo ha hecho y me está pidiendo más y más en mi vida. Señor, esta naturaleza, ya me perdonaste mis pecados, amén. Y cuando peco, abogado tengo y le digo, Señor, lávame, y el Señor me perdona. Pero ahora se trata de sacar de raíz. Ahora se trata de sacar de raíz para ser lleno del Espíritu Santo. Y lo primero que el Señor ha tratado en mi vida y que veo el testimonio de vidas. Le comentaba el testimonio una noche, y dale, antes de dormir. Ya estábamos ahí en nuestra recámara y le dije, mira, esto es lo que el Señor estaba mostrando a mi vida. ¿Y sabe qué es lo primero? Para hacer en un proceso de santificación, lo primero que hace el Espíritu Santo es sacar de raíz. Y es lo primero, escuche, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Estás dispuesto a eso? Nada compite más con Dios que el dinero. Nada compite más con Dios que el dinero. El Señor ha tratado conmigo en esta raíz, y es la raíz, la palabra. Yo sé que no es la raíz, mis hermanos, en la cual podemos decir todo es en relación a esto. En su contexto podemos ver que la palabra lo define de esta manera, mis hermanos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero vea el primer evento, y el primer evento es la iglesia naciente. El Espíritu Santo cayó. Hechos capítulo 2. Vaya conmigo los Hechos. Hechos capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo. Estos ya han sido lavados por la sangre de Cristo. 120, eran 500 según primera los Corintios, pero solamente en la fiesta seguramente algunos otros se despabulleron, se esparcieron. Pero cuando nosotros vemos la obra de los 120 en el aposento alto, y no se vayan hasta que sean investidos, no se vayan, no pueden predicar, ustedes no pueden testificar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cae el Espíritu Santo, la iglesia naciente, los milagros del Señor, 3,000, 5,000, una congregación de 10,000 miembros, Jerusalén, en una comunidad de 22,000. Está arrasando el cristianismo porque era el poder de Dios, el gobierno de Dios en la iglesia. Y apenas está naciendo la iglesia en su vida, en su esplendor. Capítulo 5. El amor al dinero. Todo es por dinero. Escuche, todo es por dinero. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto vales? Y todo este desenfreno de dos trabajos de 18 horas, un trabajo de 18 horas, 2 turnos, y todo este desenfreno, no tengo tiempo para Dios, sino solamente el domingo, y todo este desenfreno, todo a razón de algo que está compitiendo con Dios. El Espíritu Santo no entrará en una iglesia que tenga amor para el dinero. Hermanos, la primera charola, vengan a... Y bueno, la segunda vez, y que el pacto, y que todo lo que estoy diciendo, y tengo prudencia para decir, todo eso es un indicativo para que usted vea, no es ajeno. Está la iglesia en su esplendor, pero cierto hombre, verso 1, capítulo 5, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y sustrajo del precio. ¿Cuál es el pecado aquí? La mentira. Mintieron.
Y por eso vino el juicio del Señor, pero así, instantáneo. Platicaba con un pastor y decía, ¿sabes qué he entendido? Que era como era el inicio de una iglesia naciente, como era el inicio de una iglesia en todo su esplendor. En otras palabras, esto es la aportación mía. En el momento cuando se levanta la vida, ya está la muerte, ya está así la representación satánica en todo lo que tiene que ver. El mayor ícono de la representación satánica es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces aparece. Pero aquí, ¿cuál fue el pecado? Mintieron al Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la raíz? El amor al dinero. Hermano, todo es dinero. ¿Y cómo el Señor trata con nosotros en esas áreas de lo que tiene que ver el amor al dinero? Yo solamente quiero vivir bien, yo solamente quiero darle algo a mis hijos, yo solamente, expresiones como esas, no es que, y todo lo que, no estoy diciendo que nadie trabaje, estoy diciendo que el trabajo es parte del servicio al Señor. Estoy diciendo que el trabajo es parte, y de ahí, mis hermanos, puedo decirles, el hombre que ha estado en Egipto y que el Señor lo trajo por el Mar Rojo y lo cruzó y lo puso en el desierto, ese hombre da el 10%. Pero el que es lleno del Espíritu Santo da todo. No va a levantar una ofrenda, no va a decir que se pacte, no, ni pense eso. Estoy hablando de la implicación de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y si esto no se arranca de raíz, factor dinero, seguramente la iglesia no será llena del Espíritu Santo. Seguramente el hombre no será lleno del Espíritu. Seguramente no será su nombre de Dios. No quería verlo, pero vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6. La iglesia se está desviando. Estoy hablando del tiempo de Timoteo. Todo es dinero, todo es por dinero. Y cuando la piedad es usada para sacar dinero, yo por eso no doy, porque ahí piden mucho. No. Seguramente han administrado mal y hay abusos en cuestión del dinero, pero eso no te justifica para darle al Señor. Dar al Señor, el amor al dinero, mis hermanos, qué tema tan delicado, pero es lo que el Señor quiere arrancar de raíz para ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es? Un mover de fe. Trabajar con mis manos para no ser carga de nadie. Entonces no voy a pedir, mi hermano, en la parte he estado mandando mensajitos, hermano te debo, hermano esto. Y entonces en todo esto, cuánto anhelo para mi vida, que esto sea arrancado de raíz. Pero vean lo que dice el capítulo 6 de 1 Timoteo, que quisiera empezar en el verso 11, porque vea la declaración a dónde quiere llevar todo esto. Hacer un contraste en lo que no es hombre de Dios, no es una vida llena del Espíritu Santo, a lo que es capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6 verso 11. Mas tú, y vea qué dimensión, hombre de Dios, ahí quédese. Mas tú, Timoteo, hombre de Dios. Pero ¿qué viene tratando? El dinero. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo termina rentando una casa y recibiendo a todos. Los grandes avivadores quedaron en la pobreza totalmente, mis hermanos. Los hombres que fueron usados por el Señor tuvieron vidas muy, muy decorosas. Fueron vidas que practicaron la piedad. Son vidas, mis hermanos, que no hicieron una fortuna. Todos los hombres del Señor, mis hermanos, vivían de una manera muy modesta. Todos los hombres del Señor no amasaron fortunas. No es el diseño. Por eso el gobierno del Señor y la autoridad de Cristo tiene que ser en base a lo que es. Pero tú, hombre de Dios, la iglesia es gobernada por hombres llenos del Espíritu Santo. La iglesia es gobernada por hombres llenos del Espíritu Santo. Y entonces vea, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a que vidas piadosas, vidas que daban todo, la piedad. ¿Cuál es el dicho que tenemos para denostar y hablar mal de una persona malintencionada? Ahí viene Juan Alá, culturalmente hablando. Verso 4, está envanecido. Me gusta cómo lo dice el original. Está engreído y no entiende nada. Hablando de un liderazgo corrupto, hablando de un liderazgo que pretende por lo menos 3 cosas. Número 1, él pretende enseñar el evangelio. Número 1. Número 2, reclama pago por su labor. Y número 3, mis hermanos, la motivación de todo lo que hace es el dinero. Líbrenos el Señor. Son 3 cosas que puede hacer aquí un bosquejo. Pero la primera es, predican, profesan enseñar el evangelio. Pero luego lo otro, vea lo que produce, verso 4, este tipo de evangelio. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen contristar al Espíritu Santo. Eso es. No puede estar el Señor en estas vidas. Es imposible que el Espíritu Santo, es imposible que el gobierno de Cristo esté en estas vidas. Sal, hermano. Arráncalo de raíz. Trata con el dinero, trata con lo que tienes, trata con el desenfreno en el cual estás gastando tu vida y toda esa razón da dinero. Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es mucho más que ofrendar y dar diezmo, y es mucho más que dejar de ofrendar y dejar de dar diezmo. Es la presencia del Espíritu Santo, y es una raíz que tiene el creyente, el ser humano. Si usted no trata con esto, no hay llenura del Espíritu Santo. Verso 6. Pero ahora mire, todo esto contrista al Espíritu Santo. Estos esperaban sacar ganancias monetarias por engaño. Estamos en el tiempo bíblico, estamos apenas en los 100 años después de Cristo. En otras palabras, han pasado, contextualizado, han pasado apenas 20 años, 30 años de la muerte de Cristo. Resurrección de Cristo, 30 años, en el año 60 más o menos, esta palabra. Si fuera en el 90, las últimas epístolas, han pasado 30 años, han pasado 60 años apenas. La iglesia del primer siglo. Y entonces note, verso 6, qué contraste. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Yo tuve que entrar en esto y dije, ¿cómo es esto? Y entonces ahora nosotros podemos ver que el precio de la distorsión, hablando de los falsos maestros, pero ahora el contraste tiene que ver con gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y está diciendo lo siguiente, hermanos: no es la satisfacción de ver todos nuestros deseos cumplidos, sino es la reducción de nuestros deseos a lo esencial. Es vivir despojado. Cuando dice las Escrituras, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es con lo que tengo estoy realizado. En otras palabras, no es por lo que deseas y no tienes, sino es que has desechado todos tus deseos y entonces tienes lo esencial. Cristo es suficiente. Hermanos, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo?
arrancar esto. Y entonces viene un verso que viene repetido, mis hermanos, en Job capítulo 1 verso 21, en Eclesiastés 5, 15, el verso que sigue. Solamente es vivir despojado. ¿Qué traes? Nada. No tengo amor al dinero. Eso es solamente el hombre espiritual. Pero mire lo que sigue. ¿Sí ve el contraste del evangelio? ¿Sí ve por qué puede haber sillas vacías? Que no debiera. Pero ¿de qué manera ofertar el evangelio? Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Sabe qué está diciendo las Escrituras? Está diciendo, mis hermanos, desnudo vine y desnudo me voy. Está hablando acerca de que solo los valores espirituales van a la eternidad. Está hablando que solamente la llenura del Espíritu Santo es lo que traerá un valor en la eternidad. Y entonces viene un verso importante, el verso 9. Porque los que quieren, verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Alabado sea el Señor. Y dice el verso número 9, porque los que quieren enriquecerse, pregunta, ¿cómo alguien se quiere enriquecer? Aquí está la respuesta, en el verso anterior. ¿Cómo saber si yo me quiero enriquecer? Dime prácticamente, ¿cómo es saber si yo todavía amo al dinero? ¿Cómo saber si todavía tengo la raíz de todos los males? ¿Cuál es? Los que quieren enriquecerse. ¿Y cuáles son los que quieren enriquecerse? Ayúdenme. Ahí está en el verso anterior. Los que quieren más que el sustento y el abrigo. Un techo y ropa y qué comer. Hermanos, mi corazón se rompe. Amén. ¿Quién vive así? ¿Quién vive así? El hombre de Dios. Amén. El hombre lleno del Espíritu Santo. Todo lo demás es enriquecerse. Ustedes están contentos donde viven, mis hermanos. Tienen contentamiento por lo que traen, por lo que comen. Hermanos, ¿cuántos tienen techo y abrigo? Levanten la mano. Eres rico. Amén. Eres rico. Esa es la piedad. Y esa es una vida llena. Pero tú, hombre de Dios. Pero tú, hombre de Dios. Entonces ve el desenfreno. Y más, y más, y más. Y quiero más. Y amo al Señor con todo mi corazón. No es el evangelio piadoso. No es una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en Mateo 13:22, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Con cuánta razón nosotros podemos ver que la profunda, mis hermanos, raíz que cargamos, mis hijitos preciosos han pagado un precio, mis hijos preciosos, y ellos tendrán que elegir algún día si siguen este tipo de vida o otro, y ustedes también. Amén. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas
Voy a cambiar la palabra codicias por lo que es deseos. Yo quiero esto y quiero lo otro. En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron. No te extravíes. El Señor diciendo, no, el gobierno de Dios está en la iglesia. Hermanos, el Señor trate con su pueblo. Número 1, pasos hacia lo que es la santificación, la raíz de todos los males. Son 4 nada más. Termino. 3, me faltan 3. La segunda, esta también. El Espíritu Santo ha tratado conmigo en esta área. Y otra vez, la familia. Nunca daré mi vida a una persona para vivir exclusivamente para ella. Nunca. Que lo oigan los que se van a casar, y que lo oigan los casados, y que lo oigan los padres de familia. Nunca daré mi vida a una persona exclusivamente para ella, para darle toda mi vida. Te doy toda mi vida. Todo eres tú. Todo eres tú. Allá está mi esposita. Amén. Y en todo esto, mis hermanos, es la palabra. Lucas capítulo 14. Nunca daré mi vida a una persona para vivir exclusivamente para ella. El Espíritu Santo quiere amar a todos, mis hermanos. El Espíritu Santo odia lo que es la acepción de persona, amar al rico y aborrecer al pobre. El Espíritu Santo aborrece una iglesia elitista que nomás le predica a los ricos, o que solamente se junta con los que su círculo íntimo son los que tienen influencia. El Espíritu Santo nunca podrá hacer eso en una vida. Tiene que arrancarlo de raíz. Como diciendo, no hay élite, hermano, no hay élite. No hay grupos especiales. No se le da comida diferente al pastor que a los demás. No. No se le da un trato diferente al pastor que a los demás, porque él es el ungido. No. A él hay que ponerlo en un lugar especial, y él me pidió que hiciera esto y esto y esto y esto. Hay que ponerle un... No. El hombre de Dios no es exclusivo. Capítulo 14, verso 25. Fíjate que el pastor me pidió esto y esto para venir, y quiere esto y esto. No está lleno del Espíritu Santo. Cuidado. Verso 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Espíritu Santo ama a todos, mis hermanos. El Espíritu Santo quiere ganar al mundo, como para ser exclusivo. Renunciar, número 3, a toda ambición. Renunciar a toda ambición, a todo tipo de ambición. Que algo tome su lugar. Si alguien pone una iglesia aquí, que el Señor le esté usando. Que hubiera solamente 2 iglesias en el pueblo, y que no pueden prevalecer las 2. Una solamente tiene que permanecer. Yo me voy. Hay 2 platos y somos 3. Yo no como. Alguien tiene que salir en la foto. Yo no. Renunciar a toda ambición. No es que yo fundé esa iglesia, no es que yo empecé ese ministerio, y luego, no, es que yo también, quédatelo, yo me voy. Hermano, la manera como el Señor nos lleve a lo que es renunciar a todo tipo de ambición, procesos hacia la santificación, llenos del Espíritu Santo.
llenos completamente del Espíritu Santo. Romanos 14, cómo me ha impactado lo que es el proceder de Cristo, en lo que es el agrado y en lo que es agradar. Me bendijo ayer la vida de mi hermano, que me testificó acerca de, no sé si lo puedo decir, limpiar excremento de los inconversos, una vez y otra vez el mismo día, y otra vez 3 veces el mismo día. No, yo andar haciendo eso, que va. Romanos 14, y dice el verso 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Capítulo 15, verso 1, ahí mismo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no, subráyelo, en todo lo que es permitido en el agrado es que tú no te agrades. Y esto, desafío del Señor, esto es la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es? Renunciar, mis hermanos, a todo, a que otro tome lugar. Renunciar a que otro tome lugar. Yo renuncio. Me gusta mucho la actitud de Abraham y de Lot. Abraham, cuando están peleando los pastores de Abraham y de Lot, y cuando se da cuenta Abraham, lo primero que le dice: no haya contienda entre tú y yo. ¿Qué quieres? Yo quiero esto, agárralo. Si tú quieres ir a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú quieres a la izquierda, yo voy a la derecha. Pero hazlo tú. El proceder de Cristo, la obra de la divinidad. El Espíritu Santo nunca habla de Él. El Espíritu Santo habla de Cristo. El Hijo nunca habla de Él, habla del Padre. El Padre habla del Hijo. Y cuando nosotros vemos la condescendencia que hay entre la divinidad, entonces es primero los demás. Hermanos, ya no voy, pero es: ¿quién de nosotros se puede sentar contigo, Señor? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los otros 10 bien enojados, se nos adelantaron. Y ya el problema venía cuando van camino a Jerusalén. ¿Quién de nosotros es el primero? ¿Quién de nosotros es el más grande? El Espíritu Santo no obrará en una vida así. La renuncia, que otro tome lugar. Termino, puede haber más, pero por lo menos esto sería un hombre de Dios. Esto sería una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuánto anhelo que la iglesia del Señor tenga esto, mis hermanos. Pero ahora me gustaría que usted pudiera ver un hombre lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento, y con eso voy a terminar. 2 versos más y terminamos. Y Lucas capítulo 2. No, capítulo 1. Capítulo 1, mis hermanos. Lo tercero, lo cuarto y lo último es: nada que tenga que ver con ego y con reputación. Pero miren esto, Lucas capítulo 1, y dice el verso 39: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa, apenas unos días después de haber concebido. Todo eso para decir no al aborto. Ya María está embarazada, y vean la determinación, la personalidad que tiene ya en el vientre la criatura. Y dice, verso 40: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, reconociendo la autoridad de Cristo. El Espíritu Santo reconociendo al Señor, reconociendo la autoridad de Cristo desde el vientre. Y hasta fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben quién fue llena del Espíritu Santo? ¿Quién fue lleno? Juan el Bautista. ¿Y cómo lo encontramos a Juan el Bautista? Vestido de una manera como
muy rara. Su templo era el desierto. Y cuando nosotros vemos, ¿qué nos está enseñando? Nada de reputación, nada que tenga que ver con el ego. Se parece a la renuncia, pero esto habla del perfil, esto habla de que cómo voy a ser conocido yo. Esto habla mucho de cómo me van a ver. Hermanos, en todo esto el Señor es glorificado. Llenos del Espíritu Santo. Quiero terminar diciéndoles, mis hermanos, que una cosa con esto, Romanos 8, una cosa es ver a Cristo en la cruz del Calvario, amén, la salvación eterna, alabado sea el Señor. Hace más de 25 años yo vi al Señor en la cruz del Calvario. Una cosa es ver a Cristo, al Cristo exaltado, alabado sea el Señor. Cuando abre nuestros ojos y podemos ver al Cristo exaltado. Pero en esto quiero que ponga todo el sentido y con eso termino. La llenura del Espíritu Santo. Porque ahora vea lo que dice aquí. Romanos capítulo 8 y dice el verso 28. Y sabemos, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, ¿alguien sabe que está predestinado? Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Alguien sabe que lo llamó el Señor? No al ministerio, sino a la salvación, todos. Lo llamó, dice, llamó, y a los que llamó a esos también justificó. ¿Cuántos saben que son justificados, mis hermanos? Amén. En otras palabras, estoy haciendo una progresión y es: ¿cuántos son predestinados? Y decimos amén. ¿Cuántos el Señor los ha llamado? Amén. ¿Cuántos han sido justificados? Amén. Y vea lo último: y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Cuántos son glorificados? Solamente bajo la presencia del Espíritu Santo. Solamente bajo la llenura del Espíritu Santo. Y eso yo lo tengo en una interrogación. Porque para mí el que se muera pues ya está en la gloria, ¿verdad? Está glorificado. O una mente que escapa, una teología que escapa de la vida práctica, pero he sido glorificado. Solamente con la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, la autoridad de Cristo en su iglesia. Voy a invitarles que se pongan de pie y vamos a orar. Invito a mis hermanos de la alabanza. Amén. Oremos.